para todos. Hoy me toca la charla a mí y a ustedes. La charla es para todos. Yo estaba muy feliz porque era un fin de semana largo y decía, ay, no va a ir nadie. Voy a quedar solita allí, 2 o 3 hermanitos, pero gracias por venir porque, y que pongan como prioridad esta enseñanza, porque la humanidad necesita mucho de seres despiertos en este momento, mucho que lo necesita. Es la gran ayuda que podemos dar. Pues la charla se trata de las cartas de los maestros, fragmento de las cartas de los maestros. Tenemos que saber, hay muchos hermanos que quizás no saben de las cartas, otros sí saben de las cartas y de los maestros. Pero vamos a hablar un poquito de los maestros y de las cartas antes de entrar en los fragmentos de las cartas. La Sociedad Teosófica fue fundada en el año 1875 porque la humanidad necesitaba un impulso en ese momento. Pero las cosas no se hacen a la ligera cuando uno lee la historia de la sociedad. Todo tiene un plan, y un plan que lleva un tiempo. En una de las cartas, uno de los maestros dice, cuando va a pedir el permiso para darle a la humanidad, a los que eran superiores a él, va a pedir el permiso para decirle, ya tenemos las personas idóneas para entregar la enseñanza a la humanidad. Y los superiores a esos 2 maestros, que ya mismo le digo el nombre, los superiores a esos 2 maestros le dicen, la humanidad no está preparada para entregar este conocimiento. Y él le dice, pero están encarnados las 2 personas idóneas que pueden dar ese servicio desinteresado. ¿Quiénes eran esas 2 personas? Olco y Blavatsky. ¿Quiénes eran los maestros que estaban encargados de la fundación de la Sociedad Teosófica? Moria, el maestro Moria y el maestro Kuthumi. Cariñosamente ellos firman KH uno y M el otro. Y esos son 2 maestros de sabiduría, hombres como seres humanos, pero que alcanzaron la liberación. Ese gran proceso es el proceso de vivir en alma buddhi, en ese mental superior, en esa esencia divina. No como nosotros, que tenemos que machacar para entender cualquier cosita y se nos hace muy difícil el proceso. Son seres que ya avanzaron y alcanzaron un conocimiento que está para todos, pero que nos cuesta un trabajo llegar a ese proceso de liberación. ¿Qué pasa? Los maestros enviaban cartas a la señora Blavatsky y hay un tomo grandísimo de las cartas de Hume y Sinek, que eran 2 ingleses que vivían en India, porque como ustedes saben, India estaba ocupada por Inglaterra en aquel entonces. Y estos 2 señores
A.P. Siné y creo que es A.O. Hume, si no me equivoco el nombre, estaban en Inglaterra, en India, pero eran ciudadanos de Inglaterra. Uno de ellos manejaba un periódico que se llamaba El Pioneer en India, que traía toda la noticia de Inglaterra a India. Otro era, trabajaba en biología. Eran dos seres muy inteligentes, pero de una personalidad sumamente, como diríamos, tenía egoísmo, menosprecio. Cuando uno lee las cartas se da cuenta de esa fortaleza de personalidad inflexible, y además le encantaban los fenómenos. Eran dos seres que estaban embriagados con el mundo fenoménico. Un día le dicen a la señora Blavatsky, ya en India la señora Blavatsky, y le dicen a ella que de dónde ella recibe tanta información. Y ella le dice, de mis jefes. ¡Wow! ¿De tu jefe? ¿Quiénes son tus jefes? Bueno, para ser breve, ella le contesta y ellos le dicen, ¿tú crees que tú le puedes decir a tu jefe que nosotros queremos tener esa correspondencia con ellos? Ella le dice, trataré. Blavatsky tiene facilidad de comunicación con esos dos seres, y Moria dice, yo no puedo hacer eso, yo no tengo tiempo. Pero Kuthumi le dice, vamos a tratar, y comienza el proceso. ¿Cómo se llega a tener esa cantidad de correspondencia de el maestro a Siné? Porque las cartas de Hume no aparecieron o no han aparecido todavía, no sabemos. Pero muchas de las cartas de Hume se las pasaba a Siné, las copiaba tal cual, y también las analizaba Siné. Hay una serie de cartas que Traigo Peche, ya les digo cómo llegaron a publicarse, las consiguen y hacen un libro, la editorial Teosófica española la editó, y son cartas que están ahí para estudiarse. Especialmente los miembros de la sociedad deben ponerle mucha atención a las cartas, porque hay en ella una serie de enseñanzas que nos ayudan a caminar. Entonces, estos dos seres físicamente, que son Olco y Blavatsky, y estos dos seres en los planos superiores, ya liberados, lo que se llama la rueda del samsara, o el ciclo de reencarnación y muerte, que son los maestros Moria y Kuthumi, comienzan a tener esa correspondencia con Siné y Hume, y se tienen las cartas de los maestros. Esas cartas en este momento reposan en la biblioteca del Museo del Hombre. Reposan en la biblioteca del Museo del Hombre. Antes estuvieron en el museo, pero eran tantas las personas que iban que las pasaron a la biblioteca. El hermano Arami tuvo la oportunidad de visitar el Museo de Londres
y las vio allí tal cual. Arami es un asiduo estudiante de las cartas. En cualquier error que cometa me para y me corrige. Entonces, esas cartas existen. 125 años duró los investigadores de los fenómenos psíquicos para darle la autenticidad a esas cartas y decir sí, son genuinas. Hay un CD que yo lo tengo, no lo traje porque la computadora no quiso leerlo y yo ya no había tiempo. Pero hay un pequeño CD de la investigación. Y los investigadores, para su asombro, con todas las pruebas que se hicieron, testifican que el papel y la tinta fueron precipitados al mismo tiempo. Porque si ustedes ven, el papel tiene como un hilo y el trabajo de investigación se da cuenta que el papel y la tinta van juntos. 1800 estamos hablando. Ahora puede ser que aparezca algo por la tecnología, pero estamos hablando, remótense, vayan al 1800, ¿no es verdad? Para que ese fenómeno se diera. Pero 125 años tardó la investigación para darle la credibilidad a Blavatsky de que sí, que eran genuinas esas cartas. Y el Museo de Londres la tiene como patrimonio de la humanidad. Están allá. Estas cartas tuvieron un respeto por mucho tiempo, casi 30 años, trancadas. Que Hume, Sinet no las entregó. A la muerte de Sinet, ¿por qué no se habló más de las cartas? Porque Sinet le pidió permiso un día al maestro Cache y le dijo, ¿puedo publicar las cartas? Recuerden que le hablé de este señor que tenía una personalidad demasiado inglesa. Una personalidad inglesa, las narraciones dicen que yo soy el que piso la tierra, ustedes están por debajo. No lee esa parte de la personalidad de estos dos seres, te das cuenta que cómo era la cosa. 1800 también, situémonos en el año. Él le dice, ¿puedo publicar las cartas que tú me envías para que mis amigos se den cuenta dónde yo consigo toda la información? Mis amigos se den cuenta dónde yo consigo toda la información. Porque él había publicado un libro que se llama El Budismo Esotérico y los amigos le decían, ¿dónde tú consigues esa información? Pero como él no podía hablar porque había un pacto de honor. Y también los ingleses son bien respetuosos a los pactos de honor. El maestro KH le dice, no, esas cartas no son para publicarse. Esas cartas son para estudiarse solamente. Esto sucede en el año 1880 al 84. Entonces, ni Moria ni yo queremos que eso se publique. Y él respetó, guardó, mandó a hacer un baúl de madera y entró las cartas, pero lo revistió de metal, que quizás en India hacen esos trabajos muy bonitos. Lo revistió de metal para que ningún monzón lo mojara ni lo dañara, y esas cartas se conservan
cuando él muere, deja como albacea a la persona que lo cuidó. Él muere en el año 1921. Y el albacea le deja su herencia prácticamente, porque él había perdido su familia temprano. Pero le deja esa herencia, y entre toda su herencia estaba ese baúl. Él llama al señor Trevor Beckett, que el que publicó las cartas de Sinet y Hume, y le dice, están estas cartas aquí. Y él dice, en ese momento, año 1921, la Sociedad Teosófica tenía las publicaciones de Annie Besant, de Leadbeater, y había cierta confusión en los términos que dejaba Blavatsky y los que Annie Besant decía, pues vamos a ponerle a este nombre, al otro este otro nombre. Ya ustedes, el que estudia teosofía sabe que se va a encontrar con unos nombres diferentes, pero que son los mismos. Y había el problema de personalidad en ese momento, 1921. Él y Trevor Beckett dicen, pues este es el momento de publicar estas cartas para estudios, para que sería una fuerte ayuda a los miembros para estudiar. Y se publican esas cartas de Hume y Sinet. A muchas personas se le enviaron cartas para aquella época, muchas personas. Hay una carta maravillosa que a mí me encanta leerla, y es la carta que le manda el maestro a Leadbeater. Cuando él toma la decisión de dejarlo todo para ir a ayudar a Olco y a Blavatsky a India. ¿Por qué? Porque Leadbeater era sacerdote de la iglesia anglicana. Me corrige si es la anglicana, ¿no, verdad? Sí. Era sacerdote de la iglesia anglicana. El puesto, él era obispo, y el puesto que se adquiere es como si fuera, te estoy ofreciendo que lleves la corona de Inglaterra, del puesto grande que le daba ese obispado, ¿no, verdad? Algo así. Es algo que no se podía despreciar. Y Leadbeater toma la decisión de renunciar a todo para acompañar a Blavatsky y a Olco a India. Esa carta que los maestros le mandaron a Leadbeater, porque los maestros nunca le decían a los discípulos ni a los aspirantes, te necesitamos para esto. No, porque ellos decían, se hace lo que tú puedas. Cuando uno lee las cartas se da cuenta. Esa carta es preciosa. Y él recibe esa carta, cuando toma esa decisión, recibió esa carta, y rápido salió huyendo para donde Blavatsky y Olco. Y le dice, me voy con ustedes. Ella le dice, no hay tiempo, porque ya nosotros salimos en la madrugada. Alcánzanos, está en nuestra ruta, si quieres venir. Le dice, lea la carta. Dice, no tengo que leerla, yo sé el contenido. ¿Por qué sabía Blavatsky el contenido? Porque cómo hacían los maestros las cartas. Los maestros, en ese momento, esas cartas las hacía en base a un discípulo, a un estudiante. El pensamiento del maestro va a la mente del discípulo. Va a la mente del discípulo. Y el discípulo pone la mano y precipita el pensamiento del maestro
y llega la carta donde el maestro la quiere enviar. Algo increíble, pero las cartas están en el museo y ya 125 años pasaron para probar la autenticidad. Muchas de esas cartas, ¿por qué el maestro le niega a él que las publique? Porque una o dos o tres cartas tienen ciertos errores. Porque había que publicarla en inglés. A veces no era el idioma del discípulo. Y podía haber algún fallo en transferir de su idioma, que a lo mejor era el palio, era otro idioma, transferirlo al inglés. El maestro no quería que se publicaran porque eran para estudio. Y por eso le negó que las cartas fueran publicadas para él complacer su personalidad. Hay una de las cartas que nos podemos dar cuenta, la ambición que tenían ellos de que la gente se diera cuenta que ellos eran amigos de seres especiales. Y en una de las cartas le dice el maestro, Sinet le dice al maestro, ¿por qué no hacemos algo para decirle al mundo que ustedes existen? Y le planta una idea al maestro, lo voy a decir con mis palabras, de que el periódico que salía en Londres a las 5 de la mañana o a la hora que fuese, se leyera la misma noticia en India, saliera juntos los dos periódicos, el de Londres y el de India. Él le dice, eso yo lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer. ¿Y tú qué vas a hacer después? Porque el maestro ve causa y efecto juntos. No es como nosotros vemos un solo punto. Pero tú, ¿qué vas a hacer cuando esa noticia salga? ¿Cómo tú vas a explicar eso? Te hundirías para toda la vida. Y el maestro conocía la personalidad de esos dos seres. Pero hay que leer las cartas para ver el estado compasivo que tenían los maestros con esos seres. Y lucharon porque cogieran el carril correcto. Pero ellos estaban apasionados con los fenómenos. Estaban apasionados con el tabaco y uno de ellos estaba apasionado con su whisky, ¿no, verdad? No querían renunciar a nada. Pero hay que leer las cartas para darse cuenta cómo tenían esos maestros la compasión por esos seres tan especiales. Por eso le dice el maestro que las cartas no son para publicarse, porque en unas pueden aparecer errores, como una que habla de Mercurio, de Marte y Mercurio, donde él dice que venía de un viaje muy cansado, 48 horas sin dormir prácticamente, decía el maestro, sin descansar, porque para ellos hacer algo tienen que usar un cuerpo físico. Y es bien interesante leer ese proceso. Y entonces el alumno donde él transmite la carta, él no la chequeó después. Y como él estaba en un cuerpo humano, los humanos cometen errores. Pero se aclara después, ellos lo aclaran, cuál es el proceso. Pero quise hablarle de las cartas y de los seres que escriben las cartas. Hay una enseñanza maravillosa para poder transformarnos,
para poder encontrar ese sendero. Y ya está reconocida que las cartas fueron de seres superiores en 1880 al 84. En esa época no había fax, no había este telefonito que nosotros tenemos, que yo voy allí y me digo, te mando un email y tú me sacas la copia. No, 1800, en una India que tenía mucha escasez de todo, porque lo que tenían novedoso era lo que los ingleses llevaban. Estamos hablando de un momento bien limitado, no el que tenemos ahora. Entonces, viendo la personalidad, el maestro de Sinet, me imagino, le dijo no, que no se publique. En el 1921, cuando muere el señor Sinet, en Londres, el albacea, que se queda a cargo de que lo había cuidado en toda su enfermedad, llama a Trevor Baker para que vean qué van a hacer con las cartas. Y ya le conté le expliqué que deciden publicarlas para estudio de los miembros. Y esas cartas ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Cuando comienza esa primera correspondencia de Sinet y Hume y los maestros, no había idea alguna de ninguna publicación sobre las bases que hablaban ellos. Nadie podía hablar de la división del átomo, nadie podía hablar de la energía tal, porque las cartas te dicen cómo está formado el universo, cómo se hizo el universo. La carta 1 habla perfectamente de ese proceso en la edición de Trevor Baker. La carta 116 te habla justamente del proceso de la muerte. ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando muere? ¿Qué se queda en el mundo físico? ¿Qué pasa a los otros estados? Está esa carta 116 perfectamente explicada del proceso de la muerte. Pero la humanidad todavía no estaba preparada para eso. Y se les fue dando las cosas lentamente. La señora Catherine Beach, una estudiosa de las cartas, hace este librito para meditar, basado en las enseñanzas de las cartas. Hace un tiempito, casi ya más de un año, yo mando fragmentos de estas cartas como a 200 hermanos de distintas partes del mundo para su meditación, incluyendo a muchos hermanos de aquí. Y quise compartir con ustedes este proceso de la señora Catherine, que ella toma fragmentos de las cartas, porque si nosotros estudiamos las cartas vemos todo el proceso que sucedía en aquellos tiempos, pero si tomamos fragmentos de las cartas nos damos cuenta cuánta enseñanza, porque a veces por estar en el chisme y seguir el hilo de la carta, no vemos el fragmento de sabiduría que hay en la carta. Y esta señora tomó el fragmento de sabiduría para meditar diariamente y es una joya. Búsquenlo porque está en la biblioteca virtual de la Sociedad Teosófica está. Si ustedes lo buscan, lo pueden usar. Es una joya.
El sendero que cada uno escoja es un sendero personal. Y el sendero lo único que nos va a llevar es a despertar y a conquistar algo de la personalidad que es el desinterés, la compasión por todo, descubrir cuál es la verdad, ese desenvolvimiento de pureza en cada uno de nosotros, tener simpatía con todos los seres que habitan este mundo, tener el valor para afrontar la ley de karma, reconocer cuál es nuestro dharma, practicar la tolerancia, recuperar la intuición, tener perseverancia, equilibrio y compasión. Estos son requisitos que no necesitamos para un sendero de perfección. Nadie los puede tener todo, pero podemos ir intentando, como dice el maestro en una carta. Intenta, que fracasé, intenta otra vez. Benito, si quieres sube un poquito el abanico, si se puede, porque el calor está fuerte. Gracias. Y entonces, ¿te molesta? El ruido. Bájalo un poquito entonces. Lo importante es que no sufran. Y buscar todo esto, el discernimiento, la perseverancia, el equilibrio, lo único que nos va a hacer es llevarnos a la perfección. Y esa perfección nos puede conducir al despertar de la conciencia, que no se hace de un día para otro, eso es lentamente, porque nos levantamos a las 6 o a las 4 de la mañana y cada día hay 20.000 obstáculos que vencer. Esto no es fácil. Quien dijo que era fácil, mis queridos hermanos, se equivocó. Porque esto no es fácil. Estas cartas de los maestros podemos encontrar fragmentos que nos van a despertar a ese espacio espiritual que buscamos con ansiedad prácticamente. Y no hay quien me diga a mí que no quiere un mundo perfecto. Ese es el gran anhelo. ¿Y saben por qué ese gran anhelo? Porque cuando venimos de allá, hemos estado en un mundo perfecto, o casi perfecto. Y venimos aquí, y nuestro ser anhela ver la perfección. Pero esto es otra cosa, porque este es el mundo de las causas y aquel el mundo de los efectos. Es otra cosa. El maestro Cache en una de las cartas nos dice: abre paso hacia la luz, bravos buscadores de la vida, de la verdad. No deje que el egoísmo penetre en tus filas. El desinterés abrirá las puertas y ventanas del tabernáculo interno.
Si nos enfrentamos a un problema, este se debe resolver de acuerdo a la madurez del alma. Más armonía y equilibrio deben estar presentes en la solución. Cada ser humano debe caminar su sendero y siempre estará unido a muchos seres. Así es que el camino no se hace solo, se hace con muchos. Los de baja naturaleza despiertan si quieren. Los sabios arreglan sus diferencias con espíritu de mucha tolerancia. No arreglan las cosas desde la personalidad, lo arreglan desde la mente superior, desde la vida una, desde la fraternidad. Entonces, el discernimiento debe ser practicado no al inicio del sendero, sino siempre. Siempre. Y todo el espacio de la vida que nosotros vamos a compartir juntos es el sendero. El sendero es la decisión de caminar a lo que nos va a despertar. Ese es el sendero. No es que vamos a encontrar un caminito y el trillito y por ahí coge que está la sombrita. No. Es caminar a lo que nos va a despertar. Ayer hablaba con una hermana y dos o tres estábamos y decía, es que queremos ser ocultistas, pero conocemos lo que es ocultismo, es conocernos a nosotros mismos. Mientras no sepamos quiénes somos, estamos dando palos a ciegas, como dice los mayores que nosotros, están dando palos a ciegas. Detente. Entonces queremos ser ocultistas, pero no queremos ni conocernos a nosotros mismos. Y es lo que decía el templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y podrás conocer a los demás. Y las cartas de los maestros nos ayudan a conocernos. Y leerla y estudiarla, los fragmentos te dicen prácticamente, ay, qué atrasado estoy, uy, qué atrás estoy, qué torpeza acabo de cometer. Caminé 2 pasos y he retrocedido 4. Porque hay una enseñanza muy bella en esas cartas, para estudiar y aprender y aplicar. Vamos a leer algunos de los fragmentos. Entonces ya sabemos por qué el maestro le negó que no se publicaran las cartas. Y ya sabemos el por qué en el año 1922, que más o menos fue que se publicaron, se publican. Y el beneficio que ha sido el tener esas cartas. Este fragmento de las cartas de los maestros, la señora Catherine Beach lo divide en conocer la compasión, conocer fragmentos de la verdad, que está citado en lo de las cartas, la devoción
La intuición, la tolerancia, la confianza en sí mismo es vital. El equilibrio y la perseverancia. Vamos a leer un fragmento de cada paso, que ya estamos avanzando. Dice el maestro Caach: en el fragmento del desinterés, dice: no estamos especialmente ansiosos de que nadie trabaje para nosotros, excepto con entera espontaneidad. Queremos corazones sinceros y desinteresados, almas intrépidas y de confianza. No estamos especialmente ansiosos. Cuando analizamos esa parte, Él nos deja a nuestro paso. A nuestro paso. Nadie está obligado a trabajar para ayudar a la humanidad, pero es su deber. Si lo leemos entre líneas, sabemos que es el deber. Excepto con entera espontaneidad. Y él dice, queremos corazones sinceros y desinteresados, almas intrépidas y de confianza, como fueron Olco y Blavatsky, que entregaron sus vidas a ese gran proceso por el bien de la humanidad. Abre. Polanco, ábrele a Maris. Ah, ya no ni va. Entonces nos da aquí un punto para meditar. Y nos dice: te rodean conocidos, amigos y asociados, dentro y fuera de la sociedad teosófica. Muéstrales la luz. Guíalos hacia el sendero. Enséñales. Sé tú un misionero de amor y caridad, ayudando así a otros, ganas tu propia salvación. Caach. ¿Qué ustedes pueden ahora hablar? ¿Qué nos está diciendo el maestro en este momento? Te rodean conocidos, amigos y asociados, dentro y fuera de la sociedad teosófica. Muéstrales la luz, guíalos hacia el sendero, enséñales. Sé un misionero de amor y caridad, ayudando así a otros, ganas tu propia salvación, sin un ápice de egoísmo. El maestro nos dice de la compasión.
el deber del filántropo es trabajar con la marea y reforzar los impulsos hacia adelante. No nos dicen que nos cansemos, trabajemos con la marea. Trabajar con la marea es trabajar cómodo, porque vamos a favor de la corriente. Pero nos dice que reforcemos esos impulsos y vayamos hacia adelante. No nos dice que nos sentemos cómodos a que el agua nos lleve. No, reforcemos ese impulso y vayamos hacia adelante. El esfuerzo hay que hacerlo. El esfuerzo hay que hacerlo. Y nos dice el maestro que le tiene una pena a la humanidad, pero una súper pena. Y aquí lo dice: pobre humanidad, en admiración. Me recuerda la antigua fábula de la lucha entre el cuerpo y sus miembros. 2 puntos. También cada miembro de esta enorme huérfana, porque la humanidad es huérfana, dice él entre paréntesis, sin padre y sin madre, solo se cuida egoístamente a sí mismo. El cuerpo abandonado sufre eternamente, ya sea que los miembros estén en guerra o en reposo. Aquí hay uno bien bonito que a veces nosotros, en una de las cartas el maestro dice: nos hemos olvidado de nuestra patria, de la India. Han trabajado tanto por la humanidad que cuando estaban escribiéndolo a Hume y a Sinet, se dieron cuenta de cuánto estaba sufriendo India. Y dice: te enorgullece de no ser un patriota. Yo no, le dice el maestro Cacho a uno de los dos que le escribió esta carta. ¿Te enorgulleces de no ser un patriota? El maestro le dice: yo no. Pues aprendiendo a amar a su propio país, aprende uno a amar más a la humanidad. Cacho. Es una forma de expresar el amor en la totalidad. Queremos que los puertorriqueños estén bien, que no sufran, que tengan ciertos beneficios. Eso es fraternidad. Y aprendiendo a amar la patria, aprendemos el amor altruista, ese amor universal. Dice el maestro sobre la verdad. Levanten la mano el que quiera hablar, ¿verdad? Porque dice: la misión del espíritu planetario no es otro que la de dar la nota clave de la verdad. Una vez que él ha dirigido la vibración de esa nota, para que corra sin interrupción por todo el curso de esa raza y hasta el final del ciclo,
el habitante de la más alta esfera habitada desaparece de la superficie de nuestro planeta hasta la siguiente resurrección de la carne. La vibración de la primitiva verdad son los que vuestros filósofos llaman ideas innatas. Cuando estudiamos la raza, que Arami nos da esta conferencia y Lourdes, ellos nos hablan del manú simiente, del manú raíz, que es el que guía la humanidad. No estamos solos. Pero esa nota que dan esos distintos manús de las distintas razas es como si fuera esta campanada. Ese sonido sigue y se esparce. Y es el trabajo que nos toca hacer a cada uno. Claro que no estamos solos, pero esa instrucción es la tónica de esa verdad que esa raza tiene que desarrollar en X tiempo y responder por ella. Porque nosotros estamos trabajando para dejar a la próxima raza un residuo de algo bueno que dimos en esta, a la tónica que nos dejaron para cumplir. No nos dejan solos, pero hay un trabajo que tenemos que hacer cada uno, individualmente. Dice que la misión del espíritu planetario no es otro que la de dar la nota clave de la verdad. La nota clave de la verdad en itálica. Punto. Una vez que él ha dirigido la vibración de esa nota para que corra sin interrupción por todo el curso de la raza y hasta el final del ciclo, el habitante de la más alta esfera habitada desaparece de la superficie de nuestro planeta hasta la siguiente resurrección de la carne, y aparte, las vibraciones de la primera verdad son lo que vuestros filósofos llaman ideas innatas. ¿De dónde me vino esa idea? No es tuya ni es mía, es parte de la disciplina que nos deja. Por eso le digo, en las cartas hay una enseñanza que si nos detenemos, aprendemos cantidad. Aprendemos. No quieren hablar ustedes hoy. Parece que lo están entendiendo todo, ¿no, verdad? La verdad no tiene contramarca y no se perjudica por el nombre bajo el cual se la promulga. Si se logra el fin, ¿qué se pretende? KH. La verdad no tiene contramarca y no se perjudica por el nombre bajo el cual se la promulga. Si se logra el fin que se pretende. La verdad siempre, y
ellos lo dicen en otro fragmento también, que la verdad hay que decirla como es y no disfrazarla. Porque nosotros entendemos que se ha disfrazado mucho la verdad por complacer a la humanidad. Le han puesto flores, le han puesto guirnaldas, le han puesto todas las cosas que le pueden poner, con tal de que la humanidad no vea la verdad cruda. Pero el problema es que la humanidad está en una constante evolución. No te oigo, hermano. Yo digo que la verdad es que la humanidad está en una constante evolución y de esas verdades siempre vamos a tener en las próximas razas, esas verdades que se dejan. Sí, por eso le digo que es Eso va a importante. parar porque es una constante evolución. Sí, nosotros estamos viviendo una raza, que es la quinta, ¿no verdad? Estamos en esta quinta raza. ¿Por qué es la quinta raza? Porque la naturaleza es que marca la raza. ¿Por qué se le llama quinta raza? Porque tenemos 5 sentidos. Y a ustedes todos tienen 5 sentidos. No les falta ninguno. Pues entonces estamos en la quinta raza. Ahora, cuando se nos dé el próximo sentido, pasamos a esa sexta raza. Pero nosotros vamos dejando residuos para las subrazas. Y es tan importante nuestro paso en el proceso de la verdad para la próxima que llegue. ¿Y sabemos cuál va a ser el próximo sentido que nos van a dar? Bueno, se habla de la intuición, la conquista de la intuición. De eso se habla, ¿no verdad? Vamos a esperar que lo podamos alcanzar en ese proceso, que es el conocimiento de Buddhi, ese sexto sentido, ¿no verdad? De Buddhi. Lourdes. El modo de la sociedad teosófica dice que no hay religión, no hay nada que la verdad. Que lo que se sigue es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de lo que realmente somos. Esa que no tiene contramarca, dice el maestro. Es la que nos lleva a la evolución, a ese conocimiento, a esa realización. ¿Cuál es la verdad? Cada religión promulga una verdad. Sí, pero y es buena. Y las religiones tienen su utilidad. ¿Sientes? Tienen su utilidad porque están haciendo un proceso de que esta religión diga tenemos que respetar a tu padre y a tu madre. Maravilloso. Honrar padre y madre. Maravilloso. Cada religión va dando su tónica y va preparando a ese ser para dar el próximo paso. Porque cuando nos juntamos con personas, especialmente en los talleres, que uno camina por ahí y va a distintos talleres, y hacemos una noche de ver qué te hizo llegar a la sociedad teosófica. Ay, yo sentí una intranquilidad y yo dije, no me siento complacida aquí, yo voy a buscar otra cosa. Y das un salto. Y cae aquí porque las puertas están abiertas. Este edificio, especialmente para decirle algo, se hizo en el año 1927. Y he estado aquí siempre, no lo han movido, desde el 27. Y conocí a una amiga, amada amiga, que dio su vida por la Sociedad Teosófica, Olga Amadeo Murga, que vivía en los Nirsa, allí, en la esquina, desde que lo fabricaron. Y dice que estuvo pasando años por esa acera y nunca se fijó en la Sociedad Teosófica.
tomó la otra acera y se por allí y dijo, oye, ese edificio yo nunca lo había visto. Y tan